Amigos, buenos días. A nombre de Industriales MX, la Fundación Industriales MX, les damos la cordial bienvenida y agradecer nuevamente la participación del maestro Francisco Javier Hernández de Lara, quien nos va a distinguir el día de hoy con una interesante ponencia y un tema que es relevante, sobre todo para desplazamiento de mercancías, los operadores, el transporte de carga, leyes y reglamentos de seguridad vial, norma, peso y dimensiones. Y bueno, pues estamos en excelentes manos, maestro. Te damos la cordial bienvenida y bueno, pues adelante con tu participación. Gracias, mi Víctor. Buenos días. Buenos días a todos. Me vuelvo a presentar. Soy el maestro Francisco José Hernández de Lara, profesional en capacitación de tránsito terrestre. Asimismo, vamos a dar inicio y volvemos a continuar con la seguridad vial. El día de hoy vamos a hablar de la norma 012, la norma 068 y la norma 087. Las tres normas son emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en las cuales una va a regular el peso y dimensión, la segunda, que es la norma 68, nos va a regular las condiciones físico-mecánicas del vehículo, y la tercera norma, la 087, nos va a manifestar las horas de conducción del operador. Las tres normas van relacionadas a la seguridad vial. También tenemos otro tipo de normas, pero estas principalmente son las que ustedes, como empresas, como encargados de la seguridad de su patrimonio vehicular, la tienen que desempeñar para que llevemos una acorde conducción y seguridad en cuanto a lo que son sus vehículos y lo que son sus conductores. Empezaremos hablando con la norma 012 del SCT-2 2017. Esta norma ya tiene varias reformas y ampliaciones, en el cual, para poderla llevar a cabo, que la última norma es esta emitida en el 2017, tenemos que ampliar, y principalmente nos va a hablar y nos dicen lo que es la seguridad vial de sus vehículos, la seguridad vial en cuanto a la reglamentación. Aquí tenemos, dice, norma 012, peso y dimensiones máximas que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en vías generales de comunicación. Al hablar del autotransporte, hablaremos del autotransporte de carga, también incluye pasaje y el transporte privado. Muchas empresas de ustedes tienen transporte privado, y también debe de ser regulado con la norma 012, después de haber sido aprobado por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Para poder nosotros tener el transporte privado de carga, primero tendremos que estar regulado. Pero esta norma 012 nos va a dar la pauta o los conocimientos en peso y dimensiones. Y empezamos con su fundamentación legal. Nos habla el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga deben cumplir condiciones de peso y dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como los límites de velocidad en términos que establezcan los reglamentos respectivos, obligados a contar con los dispositivos de control gráfico o electrónicos de velocidad máxima. Entonces, norma 12 tiene una reglamentación donde parte del artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que son los vehículos destinados al transporte federal y al transporte privado. Como les mencioné anterior, entramos con pasaje, con turismo y con carga, y deben de cumplir las condiciones de peso y dimensiones. Al ser verificados o al ser inspeccionados, en este caso por la autoridad que ahora es Guardia Nacional, antes Policía Federal, este es el fundamento legal para poder nosotros aplicar esta norma 12. Y de ahí nos iremos al artículo 5 o quinto del reglamento sobre el peso, dimensiones y configuraciones vehiculares. Este reglamento se podría decir que es el que va a regular o el que va a aplicar las sanciones. Los dos, la ley y el reglamento, aplican sanciones. Y este artículo quinto nos habla del peso, dimensiones y capacidad máximos de vehículos, configuraciones o combinaciones vehiculares, tipos de caminos y puentes por el que transiten, y asimismo con la presión del inflado de llantas. Cuenta mucho la presión del inflado de llantas o la vida útil de las llantas. Entonces aquí tenemos dos artículos que nos están hablando
para que surja o para que esta norma 12 la apliquemos, lo vamos a ver en su contenido. Entonces, estamos hablando de que tenemos una ley y un reglamento. Eso se ve en el interior o en su contenido de esta norma a nivel general. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí en la siguiente diapositiva tenemos lo que viene siendo el objetivo y la aplicación. La aplicación, volvemos a hablar y siempre estaremos hablando en lo que a mí me concierne, es la seguridad vial, el respeto a los derechos humanos del transporte y sus usuarios, principalmente seguridad vial y no nos cansaremos de hablar de la seguridad vial. Dice objetivo y aplicación, seguridad vial en carreteras federales, factores y acciones para mejorarla, incluir mayores estándares de seguridad en operación y componentes mecánicos de los vehículos, peso, dimensiones y capacidad de vehículos de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que transitan en vías generales de comunicación de jurisdicción federal, excepto grúas de arrastre, arrastre y salvamento. En esta norma no es sancionable los servicios de grúas, arrastre y salvamento. A ellos los regula otra norma. En días adelante se los mencionaremos por si alguien tiene un servicio en su empresa de arrastre o requiere contratar el servicio de arrastre, que es el de grúas. En esta norma no va a regular a ellos los regula y los norma otra norma y otro reglamento. Entonces aquí volvemos a hablar la seguridad vial y qué va, vamos a buscar nuestro peso apropiado al vehículo, nuestro peso apropiado a la carretera, buscando también las dimensiones acorde a carreteras, dimensiones de nuestros vehículos que no pongan en riesgo la seguridad vial o la seguridad de las personas o nuestra propia seguridad. Y capacidad. La capacidad también es el tonelaje, los kilos, qué podemos llevar y hasta dónde podemos llevar. A veces las empresas o los propietarios, por ahorrarse un dinero en cuanto a su traslado, procuran cargar de más su peso, no viendo que a corto plazo su vehículo va a tener una disminución de seguridad y disminución de vida útil de su vehículo. Entonces, y dentro de ese objeto y aplicación, hablaremos de identificar ejes fundamentales. Los ejes fundamentales son muy elementales. El eje va a partir de su conductor o nuestro conductor, su carga, su vehículo, las carreteras, operación y supervisión. En estos ejes fundamentales, la norma 12 habla y le pone mucho énfasis al conductor, a su carga, cómo debe de ir una carga, debe de ir bien sujeta, no debemos de poner en riesgo nuestro propio bien o nuestra propia carga. El vehículo, ¿qué condiciones de seguridad tiene? Aquí en este caso vamos a hablar en la siguiente norma, las condiciones físico-mecánicas. ¿Por qué? Porque van casi de la mano esta norma 12, la 68. Luego hablaremos de las carreteras. Las carreteras, pues como podemos ver, todos las tenemos en unas condiciones no óptimas para nuestra seguridad o nuestro tipo de carga. La operación aquí habla de ustedes, de su empresa, de lo que ustedes representan y cómo van a poder hacer su operación de la carga. Y nos habla de la supervisión. Aquí hay dos tipos de enlaces. La supervisión que hacen ustedes interna en su empresa y la supervisión que va a hacer la autoridad. En este caso, nosotros no debemos dejarle a la autoridad todo el paquete de supervisión, porque a veces ni la misma autoridad se encarga de supervisar lo que es real para nuestra seguridad vial. Esta misma norma y su mismo objetivo y aplicación nos habla de análisis de todas las configuraciones vehiculares, equipo de seguridad dotados y peso máximo que pueden circular. Se analiza en esta norma las configuraciones vehiculares. ¿Cuáles son las configuraciones vehiculares? Los que ya se conforman por un tractor, un semirremolque o un remolque o una configuración de un tractor, semirremolque y remolque.
Ahí ya pasamos nosotros a tener una configuración vehicular. Los vehículos utilitarios o unitarios son los que son conformados por 10 llantas, lo que vulgarmente le llamamos tortón o cajas chicas. Siempre y cuando no traiga un tractor y un semirremolque, ellos no entran en configuración vehicular. Este mismo objetivo y aplicación nos habla utilización de vehículos y configuraciones vehiculares, dispositivos mecánicos y electrónicos de alta tecnología, frenos antibloqueos, sistemas de ajuste automáticos de frenos, información de velocidad y localización a través de sistemas de GPS, ahondando a la seguridad durante su operación. ¿Qué va a pasar con esto? Que esta norma nos está hablando mucho de las configuraciones vehiculares. Si ustedes se han dado cuenta, cuando las asociaciones o las agrupaciones o los sindicatos o quien represente a una agrupación pelean mucho esta norma 12, que sea verificada por la autoridad, no quieren mucho los fulles. ¿Por qué? Porque el full es un vehículo de mayor riesgo por peso, por dimensión y porque a veces el conductor, que es nuestro eje fundamental, no tiene la capacidad o no tiene la conciencia del tipo de vehículo que lleva. Por eso es mucho el énfasis de las agrupaciones que regulen esta norma 12. Nosotros tenemos que empezar, si alguien de su empresa maneja un doble articulado, pues tenemos que ver nuestro tipo de carga, cómo debe de ir sujeta y hacerle conciencia al operador de que lleva una configuración vehicular y debemos de tener los sistemas de tecnología que son frenos antibloqueo, sistemas de ajuste automáticos de frenos, información de velocidad y localización a través del sistema GPS. Y la información de velocidad y la localización del GPS a veces van de la mano para que nuestro centro de monitoreo vaya viendo a qué velocidad o a qué velocidad circula el vehículo y nosotros poderlo manifestárselo o hablarle al conductor y decirle, ¿sabes qué? Tu vehículo tiene que ir a una velocidad prudente, pero vas excediendo la velocidad. ¿Sale? En el siguiente punto del objetivo de aplicación hablamos de las vacaciones y días no laborales. Necesario implementar medidas de seguridad adicionales a operaciones de vehículos y configuraciones vehiculares que circulan por caminos y puentes de jurisdicción federal a fin de mejorar condiciones de tránsito de usuarios de carreteras y coadyuvar en la prevención de accidentes viales. En lo que viene siendo vacaciones y días no laborales es cuando más se nos incrementan o se aumentan los accidentes viales. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces aquí vamos a ponernos del lado de darle el beneficio a las configuraciones vehiculares. Muchas veces las configuraciones vehiculares no circulan en los horarios que saben que el vacacionista o el conductor del vehículo pequeño va a trasladarse. Si llega a suceder un accidente, es cuando más accidentes hay en las vacaciones y días no laborales. ¿Por qué? Porque todos optamos por querer salir, por querer pasear, por querer vacacionar y no le medimos. Nada tiene que ver la norma 12 con los vehículos particulares, pero está analizado que siempre en las vacaciones y días no laborales es cuando más accidentes tenemos. Tenemos que mejorar las condiciones de tránsito de usuarios, ¿verdad? Y luego viene el otro punto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, tiene que definir políticas y promover la regulación que coadyuve al desarrollo seguro y eficiente del transporte e infraestructura en el país. Si esta secretaría o esta dependencia de gobierno va a definir políticas y promover la regulación que coadyuven al desarrollo seguro y eficiente del transporte. Pero ellos a qué horas van a ver su infraestructura, a qué horas van a ver ellos sus carreteras que están en mal estado. ¿Por qué? Porque ya que tengamos la regulación, tenemos que tener un sano crecimiento en largo plazo, establecer normas claras que definan características y especificaciones que deben reunir los vehículos de autotransporte federal y privado, equipos y servicios que conexos que protejan a la seguridad de los usuarios. O sea,
La Secretaría nos tiene que promover la regulación en cuanto a los vehículos y la infraestructura. Como la infraestructura de nuestras carreteras o nuestras ciudades no cumplen las condiciones mínimas de seguridad, entonces nosotros tendremos que ahora nuestros vehículos darles la seguridad. Nuestros propios conductores deben de tener la seguridad y hacer conciencia cuánto llevan de peso, cuánto llevan de dimensión, cuánto llevan de velocidad, a qué distancias tienen que circular un vehículo de otro. ¿Por qué? Porque si la Secretaría nos va a regular, pero entonces, ¿por qué no se regula la Secretaría en la construcción del país, en su infraestructura? Entonces, para que nosotros podamos tener un sano crecimiento, nos habla de largo plazo. ¿Por qué no lo hacemos en corto plazo? ¿Por qué? Porque a largo plazo vamos a hablar el hombre del mañana. Mañana lo hacemos, mañana lo hacemos, mañana lo hacemos, y desgraciadamente, pues nunca lo vamos a llevar a cabo. En la actualidad, Guardia Nacional no trabaja en conjunto con la Secretaría. ¿Por qué? Porque deberían de trabajar de la mano lo que viene siendo Guardia Nacional para tener una buena infraestructura, hacer unos estados físicos del camino o unas auditorías viales, pero no tienen la capacidad, no tienen el personal capacitado para poder tener un estado físico del camino donde hay baches, donde hay hoyos y dónde está la infraestructura mala y buena. Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a tener que tomar este punto como empresa o como transportistas. Vamos a regular nuestro transporte en cuanto a peso, en cuanto a dimensiones y en cuanto a nuestra velocidad, para que nuestros ejes fundamentales, que es el conductor, la carga y el vehículo, pues tengamos una conducción bien y podamos nosotros decir, la carretera no tiene las condiciones de seguridad, pero mi operación y mi supervisión desde donde ustedes están, pues llevarlo acorde. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar de los tractocamiones doblemente articulados, deberán cumplir adicionalmente con lo siguiente. Les vuelvo a mencionar, esta norma 12 regula a todos. Regula al vehículo unitario, regula al vehículo tractor con semirremolque y a los doblemente articulados. Principalmente esta norma la hicieron o fue creada para que regulemos y tengamos una circulación segura con los doblemente articulados. Aquí vamos a hablar del tránsito, vamos a hablar en específico de estos vehículos. Su velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. Nosotros hemos andado en la carretera y a raíz de que desaparece en Policía Federal, pues ya no hay quien regule esta velocidad de los dobles articulados a una velocidad de 80 kilómetros por hora, con una capacidad de 67 toneladas o 76, el beneficio que nos da. Es muy difícil parar una configuración vehicular porque ahí se va a combinar peso, velocidad, gravedad y lo que suceda no lo vamos a poder ni controlar ni parar. Entonces, si llevamos una velocidad de 80, nuestro conductor va como eje fundamental y sabe el control de lo que lleva en el vehículo, pues podemos tener un tránsito seguro. Luego dice, luces encendidas, sistemas electrónicos instalados en el vehículo, encienda al momento de ponerlo en marcha. Ok, las luces encendidas son fundamentales. ¿Por qué? Porque vamos a diferenciar que tenemos en la parte de atrás o en la parte de adelante, o podemos ver un vehículo a larga distancia que lleva las luces encendidas. Entonces, si nosotros desde aquí nos ponemos a multiplicar que los doblemente articulados por inercia o desde que el vehículo tenga su sistema electrónico, encienda al ponerlo en marcha, ya el conductor por default va a ir con las luces encendidas. Si tenemos un vehículo que no sea de modelo reciente, pues hacerle el hábito al conductor que las encienda. Está reglamentado y está dicho en esta norma. Luego nos dice que estos doblemente articulados deberán circular con un mínimo de 100 metros de separación. Nadie lo hace. A veces los doble articulados van juntos por, por, por lo que sea.
porque se van acompañando, porque a veces hemos tenido asaltos, entonces alguien se tiene que percatar, pues a veces van juntos. Esta norma nos habla que deben de ir a 100 metros de distancia. Si van juntos en convoy o van porque tienen que llevar la misma carga o al mismo cliente, o porque se encontraron sobre el camino y saben que en un cierto tramo, pues van a ir pegados. Entonces, a este punto, pues nos habla de una dimensión de 100 metros. Nadie lo creo que lo lleve. Dice, de separación respecto de otros vehículos pesados, conservar respecto del que va adelante distancia de seguridad que le garantice su detención oportuna, tomando en cuenta la velocidad, el estado del camino, condiciones climatológicas y las del propio vehículo conforme al reglamento. Aquí nos habla de que si ellos llevan una distancia considerable o una distancia de seguridad para poder reaccionar, para poder ver que hay un imprevisto, ver que el vehículo delante se frenó, también él tiene que voltear y ver qué distancia tiene de un vehículo atrás de él. Pero a veces el vehículo pequeño se mete entre las cajas o entre los tractores que van en doblemente articulados o en articulados. Perdemos la visión como conductores del vehículo que viene atrás de nosotros, del vehículo que nos antecede. Entonces, ¿por qué? Porque debe tomar la seguridad para que le garantice su detención oportuna. Tiene que ver la velocidad de su vehículo y qué seguridad le puede dar al vehículo. Ver el estado del camino, como les mencionaba, la infraestructura la tenemos en unas condiciones no seguras ni favorables, y mucho menos si tenemos condiciones climatológicas adversas, ¿verdad? Entonces, hay todo eso, nosotros tenemos que decirle a nuestros operadores o a nuestros conductores cuál es su seguridad interna, su seguridad personal y la seguridad que le vamos a proponer o le vamos a dar a los otros vehículos, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, este es algo de un extracto de lo que debe ser un doblemente articulado en cuanto a su circulación, en cuanto al tránsito. Pasamos al siguiente. Aquí vamos a hablar nuevamente del tractor doblemente articulado. Deberán cumplir adicionalmente con lo siguiente. El conductor deberá de tener la capacitación, experiencia y licencia específica. Esa licencia específica es una licencia tipo E que le va a autorizar poder manejar el doblemente articulado. Mucha gente trabaja la licencia E, que es de material peligroso, y la licencia E de doblemente articulado. Nada más que hay una gran diferencia. Los dos vehículos pues tienen un gran riesgo de poner, poner en riesgo la circulación. Entonces, tiene que tener la capacitación. Tal vez a lo mejor nosotros no le vamos a dar la capacitación en nuestra empresa. Él ya debe de venir capacitado. Debe tener una experiencia al mover un doblemente articulado y saber la magnitud de lo que puede provocar en un accidente o de lo que puede provocar en cuanto a un frenado imprevisto o saber cuál es su capacidad de carga del vehículo. Para poder nosotros tener la licencia específica, pues debe ser otorgada por la Secretaría aprobando un examen específico. En este caso, el doblemente articulado como conductor, pues debe tener una experiencia y una capacitación. Y elemental y fundamental y como requisito de a fuerzas, debe, cada que tenga un movimiento cargado o vacío, debe de tener el uso de bitácora de horas de servicio, donde se registren las horas de conducción semanal con registros por viaje. Muchas empresas o muchos propietarios de vehículos hacen blog de bitácoras de horas de servicio y no arrancan las hojas. O sea, esa hoja no debe de ser. ¿Por qué? Porque es un elemento para ambas partes. Si tenemos un imprevisto, si nuestro conductor no ha descansado, pues nos vamos a ir a sus bitácoras de horas de servicio desde cuándo está él conduciendo, por qué, cuál es el motivo, por qué no ha descansado, porque la empresa le exige o le pide más viajes, o el conductor no quiere descansar. Entonces, si es elemental, está reglamentado y regulado en cuanto a lo que viene siendo la norma oficial 12. El conductor debe de tener por a fuerzas y de a fuerzas la bitácora de horas de servicio. Esa bitácora de servicio lo vamos a ver en otra norma. ¿Sale? Luego vamos al control para la empresa. En este caso, ustedes como propietarios, como representantes de la empresa,
Vamos a hacer un contrato privado y o carta de porte. Ese contrato privado y o carta de porte va a estar regulado o va a estar verificado o lo van a poder ustedes realizar entre el usuario y el transportista. Cuando se trate de transportaciones de carro por entero, las partes acepten la responsabilidad solidaria. Precisar la responsabilidad de cada uno de ellos en el cumplimiento de la normativa, dejando establecido la carta de porte, la ruta asignada, carga y peso bruto vehicular. Este es un documento elemental. Aquí no vamos a tocar el dinero o el costo. Aquí vamos a tocar lo que viene siendo el requisito de carta de porte. Nos habla qué ruta vamos a tomar, qué tipo de carga tenemos y cuál es nuestro peso bruto vehicular. Aquí lo vamos a ver más adelante. Podemos ser sancionados por nosotros, por la autoridad, cuando en nuestra carta de porte declaremos el peso real. Si no declaramos el peso real, cuando vayamos con exceso de peso, pues vamos a caer en una falsedad de una declaración de peso bruto vehicular que viene siendo carga y vehículo. Entonces, aquí esta norma nos habla de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad se divide en tres personas o en tres personalidades. Quien emite, quien transporta y quien recibe. ¿Por qué? Porque muchas veces los contratos los hacen quien emite y quien recibe. Y el que termina pagando los platos rotos en cuanto a infracciones o en cuanto a irregularidades es el transportista. En este caso, ustedes como emisarios o como emitores de la carga y el receptor siempre se ponen de acuerdo, mándame tantas toneladas, pues tal empresa nos va a hacer el flete o tal transportista. Cuando la autoridad tiene el conocimiento del vehículo y lo pasa a una báscula o lo pasa a la revisión de documentos y exceden el peso, muchas veces el conductor o el propietario del vehículo no sabe que llevan peso de más. Entonces, ahora vienen después las responsabilidades. Entonces, ahora el transportista va a ser sancionado, le llegará una multa equivalente al peso de más, que va a ser una cantidad considerable buena. Entonces, después viene el transportista del asesoramiento para que demande a la empresa que lo contrató, y la empresa que contrató pues demandará a quien le va a recibir la carga, que es el que le compró la carga. Entonces, aquí viene estipulado la responsabilidad solidaria. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese punto de cómo mandamos nuestra carta de porte o nuestro contrato, y debemos de tener especificado por condiciones de seguridad, de asaltos, de robos o de accidentes, qué ruta deberá tomar. Nadie lo pone, nadie pone qué ruta México, Guadalajara, y con puntos intermedios, Irapuato, un decir, nadie lo pone y es elemental por si la autoridad, en caso de que tengamos un desvío de ruta, preguntarle cómo es que tú vienes por esta ruta cuando tu ruta es diferente. Su servidor como Policía Federal y terminando con Guardia Nacional, determinamos o llegamos a detener a las personas, vulgarmente conocidas la rata, porque nos mostraban una carta de porte Laredo, Guadalajara, y lo agarrabas en Cuautitlán Izcalli, y decías, bueno, ¿por qué? Porque mi patrón incrementó el viaje de Guadalajara a Izcalli. Espérame, pero tu carta de porte nos maneja una ruta que es Laredo, Guadalajara. ¿Qué haces totalmente lejos de esa ruta? Bueno, pues entonces ahí viene una investigación. Si nosotros cerramos y nosotros consolidamos nuestra carta de porte y podemos la ruta que va a llevar de un destino, de un origen a un destino, ahí nosotros podemos tener un punto a favor y para que nosotros podamos identificar que por la carta de porte podemos saber que a lo mejor vienen incurriendo en un delito o vienen incurriendo en otra falta. Y en cuanto a su carga, en su carta de porte, si van a cargar de más, hay que buscar qué beneficio tenemos, por qué carreteras vamos a circular, para nosotros poder tener el beneficio de cargar de más en cierto vehículo. Podría ser un tractor con un semirremolque, cuántas toneladas debe de llevar,
es analizar esta norma y verificarlo ustedes como transportistas, como representantes de la empresa, saber qué van a llevar, porque se va a hacer la suma del peso bruto vehicular más el peso de carga. Y eso vamos a ver qué prórroga tenemos, en qué ruta vamos nosotros a circular, si es carretera tipo A, si es carretera tipo B, si es carretera tipo C, para ver hasta qué límite de carga podemos tener. Entonces aquí ya tenemos lo que habla el tránsito, nos habló en el punto 1, el punto 2 el conductor y el punto 3 la empresa. Los tres van a ir de la mano, lo que viene siendo la seguridad de su vehículo, la seguridad que va a proporcionar su conductor y ustedes qué documento van a emitir o qué documento van a hacer. Pasamos a la siguiente, por favor. Nos regresamos. Ok, aquí vamos ya a entrar a las dimensiones. Las dimensiones del ancho del vehículo. Vamos a ver este punto. Muchos tienen esa duda y por eso se los vamos a tocar en esta norma. ¿Cuánto podemos nosotros tener de ancho? ¿Qué podemos tener de prórroga de carga? ¿Y qué podemos hacer? Aquí tenemos el ancho. El ancho es la dimensión transversal máxima del vehículo o configuración vehicular respecto del eje longitudinal con carga o sin carga. No debe de ser mayor a 260 metros. Después de 260 metros, cuando son los vehículos para carga indivisibles y de gran peso, a ellos los regula la norma 040. Ya tenemos que contar con un permiso especial. En días después les diremos qué hace o qué nos regula la norma 040. Entonces, en esta norma 12 nos habla que debemos de tener de lado a lado 260 metros. No incluye espejos retrovisores, los cuales pueden sobresalir 20 centímetros. Si nosotros tenemos nuestro vehículo contando de espejo a espejo o de donde va la carga 260 sin incluir los espejos nos va a dar una prórroga sobresalir como máximo 20 centímetros de cada lado. No podemos llevar nosotros 260 de carga más 20 de espejos más otros 23 metros. No lo podemos llevar en esta norma. Únicamente nos van a dar los 20 centímetros de prórroga por los espejos retrovisores. Nada más. No nos lo va a dar en la carga. ¿Sale? Ni elementos, aditamentos para el aseguramiento y protección de la carga lateral, lonas, cortinas, cinchos y cadenas. Podrán sobresalir como máximo 8 centímetros de cada lado. Si la autoridad nos dice, tú vienes con un exceso de 8 centímetros, ¿por qué? Porque llevas tu lona, porque llevas tu cortina, porque llevas tus cinchos y cadenas. Sí tienes permitido llevar esos 8 centímetros. Hay que tener cuidado con eso cuando la autoridad nos quiera decir es que tú tienes 2.68. Espérame, yo tengo 8 centímetros a mi favor porque tengo que meter mi lona, tengo que bajar mis cortinas, tengo que poner mis cinchos y mis cadenas. Las cadenas a veces con la matraca y la unión nos dan más de 8 centímetros y nos pueden dar hasta la morra hasta 10, 15, pero ahí nosotros vamos a ver nuestra seguridad. Entonces sí tengan mucho cuidado en este de 260. Sí tenemos una prórroga, pero por aditamentos de sujeción de carga. Nada más, no porque, bueno, como me da los 8 centímetros en mis cinchos y cadenas, los voy a cargar de más. No, tengan cuidado en este punto porque vamos a tener nosotros 8 centímetros, pero por aditamentos de sujeción de carga. Exclusivamente de vehículos con configuración cabina sobre motor, el ancho máximo, incluyendo los espejos, no debe rebasar los 3 metros. En este punto, dice exclusivamente de vehículos con configuración cabina sobre motor, el ancho máximo incluye los espejos, no deberá rebasar los 3 metros. Aquí en este caso nos habla y muchas veces nosotros subimos nuestros propios tractores a una plataforma de la empresa. De entrada no se puede hacer el servicio. ¿Por qué? Porque la plataforma es para carga en general, su especificación no es servicio de arrastre, pero ok, lo hemos hecho. Entonces aquí nosotros tenemos que cuidar que no rebasemos los 3 metros. Muchas veces, o las personas que van a Estados Unidos a traer vehículos y los ponen arriba
de una plataforma o en su debido caso a veces lo vienen en mancuernas, cierran los espejos. ¿Por qué? Porque si nos da más de 3 metros, ya no tenemos ningún beneficio. Entonces, son dos puntos muy buenos. El ancho de 260 con los 8 centímetros que tenemos de prórroga, pero por editamentos de sujeción, no por carga. Y los que tengamos con configuración cabina sobre motor. ¿Sale? Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar de la altura. La altura, dimensión vertical máxima de la unidad o configuración vehicular, medida de la superficie de la rodadura o superficie de rodamiento de la carretera hasta la parte más alta del vehículo o la carga son de 4.25 metros. Más adelante vamos a ver, hay un punto, sí podemos llegar a los 4.50 metros, pero con un permiso especial. Nosotros vamos a medir nuestros 4.25 metros desde el inicio de la superficie de rodamiento a la parte más alta, no a la parte del tractor, ni a la parte de lo que viene siendo nuestro copete del tractor. En este punto hay empresas que transportan contenedores y si no lo ponen en un portacontenedor con llanta 22.5 y ese contenedor lo ponen en una plataforma con llanta 24.5, si el contenedor High Cube mide 2.90 más la medida de la llanta y la plataforma, vamos a rebasar los 4.25 metros. Más adelante veremos un punto donde nos pueden dar el beneficio de cargar hasta 4.50, pero en específico su carga no debe de rebasar los 4.25 metros. Entonces aquí tenemos la altura. La altura no podemos rebasar los 4.25 metros. ¿Por qué? Porque entonces ya tendríamos que pasar a la norma 0.40 si llevamos algo voluminoso, algún aditamento que tenga que ser regulado por la otra norma, sí lo podemos llevar hasta la dimensión que ustedes consideren, maquinarias, estructuras, contenedores, lo que tengamos nosotros que rebasar los 4.25 y lo tengamos que hacer, nos va a regular la norma 0.40. Entonces, en esta norma nos da nomás 4.25 metros de alto. Vamos a pasar al otro punto que es el largo. Los vehículos unitarios, el vehículo comúnmente Torton, lo conocemos como Torton o como caja chica, la longitud de medida de la defensa delantera del vehículo a la estructura sólida trasera del mismo o su carga, lo que esté más atrás sin incluir los topes de hule, debe de ser de 14 metros. No podemos tener 14.50 o 15 metros. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ver, tengo una plataforma, un camión unitario de 3 ejes, eje direccional y 2 ejes de carga, y mi vehículo tiene una dimensión que nos rebasa los 14 metros, ya va a ser sancionado en cuanto a lo que viene siendo el largo del vehículo. Luego pasaremos a las configuraciones vehicular. Largo viene siendo la longitud de medida de la defensa delantera del primer vehículo a la estructura sólida trasera del último vehículo o su carga, lo que esté más atrás sin incluir los topes de hule, incluyendo sus elementos de configuración vehicular. Aquí vamos a tener la configuración vehicular de tractor de 3 ejes o de 2 ejes con un semirremolque de 2 ejes o de 3 ejes. Esta configuración de T3S2 es la más común utilizada. Luego vienen otras que no podemos rebasar los 23 metros. No podemos rebasar más de 23 metros de nuestro vehículo. Si tenemos que llevar carga sobresaliente, cuando son tubos, varillas y eso, lo veremos más adelante. En este caso, nuestro vehículo no debe rebasar los 23 metros. Y aquí viene lo que le dicen a la configuración doblemente articulada, 31 metros, que viene siendo un tractor con un semirremolque y un remolque, o un tractor con semirremolque y semirremolque, no debe de rebasar los 31 metros. Por eso muchas empresas o muchos vehículos que sus cajas son largas, compran tractores chatos, como el Scania o el Volvo, que son chatos,
¿Por qué? Para que no les dé la dimensión más allá de los 31 metros. Pasamos al siguiente punto. Aquí vamos a hablar de la conectividad. Muchas empresas o muchos como ustedes tienen el problema de que no tramitan su permiso de conectividad. El permiso de conectividad, aquí lo vamos a leer, dice: los vehículos de carga, unidades y configuraciones vehiculares que requieran utilizar un camino de menor clasificación para llegar o salir de una planta productora o centros logísticos y o de transferencia, o utilizar un camino de menor clasificación cuando no estén conectados de dos ejes o tramos de un mismo eje, o bien entrar o salir de instalaciones del permisionario deberán cumplir las condiciones. Aquí nos habla de que si vamos a descargar, vamos a cargar o tenemos que transitar para llegar a la planta o al centro de distribución o al logístico, debemos de tener un permiso de conectividad que emite la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Entramos a un punto de esta conectividad. Usuario o transportista de carga consolidada requiere entrar o salir de una planta productora ubicada en caminos de menor clasificación. Ruta. La ruta se comprende en su mayoría por caminos tipo ET, que es enlaces terrestres, y tipo caminos A. Son los dos tipos de caminos donde pueden circular las configuraciones vehiculares libres en cuanto a sus 31 metros, el doblemente, el 23. Y de ahí, si tenemos que recurrir a un vehículo, a una carretera de menor clasificación, nosotros tenemos que sacar un permiso de conectividad que nos tiene que otorgar la Secretaría, y lo otorga por cierto tiempo. Y en ese permiso vendrán especificados en qué vehículo, qué placas y quién tiene que entrar. ¿Por qué? Porque ese vehículo no es transferible a otra persona. O el día de mañana viene un amigo, le paso mi permiso y si lo para la autoridad, no. El permiso es únicamente por vehículo, o muchos hacen un listado de 50 vehículos y que la autoridad busque en su permiso si existe la ruta, si existe el vehículo y que pueda entrar esa ruta. Aquí nos va a hablar: obtener la autorización especial de conectividad en cumplimiento en condiciones de tránsito y seguridad, bajo los cuales se pueden utilizar tramos de menor especificación a efecto de poder transitar con vehículos o configuraciones vehiculares cuyo peso, dimensiones máximas estén autorizados por camino tipo ET y A. Nosotros sí podemos entrar a una carretera de menor clasificación o una carretera donde tengamos nuestro centro de logística, nuestro centro de distribución o la planta productora. Sí podemos nosotros entrar con nuestra configuración vehicular con mayor peso o con el peso permitido para el camino ET y para el camino A. Sí podemos entrar, pero debemos de tener el permiso de conectividad. Y como se los mencioné, ese permiso lo saca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y es intransferible. Este vehículo o esta empresa sacó una autorización para 20, 30 vehículos, especificarán todas las rutas que ustedes tengan en sus centros de distribución a nivel nacional y que sepan que la carretera es tipo B, tipo C o de menor clasificación. Y podremos entrar con nuestra dimensión y con nuestro peso y nuestra altura en un camino ET, en un camino que vengamos ET o A y tengamos que desincorporarnos e incorporarnos para continuar nuestra distribución o ir a cargar en una carretera de menor clasificación. Pasamos al siguiente, por favor. Aquí viene la vigilancia. La vigilancia nos la va a aplicar la SCT. En ese caso, cuando fue creada esta norma, era SCT y PF, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Policía Federal. Ahora nos va a vigilar la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes y la Policía Federal, ahora Guardia Nacional. En sus diferentes competencias, la Secretaría en centros fijos de verificación de peso y dimensiones y puntos automatizados de control de peso y dimensiones, medio de sistemas de pesaje electrónico y medición de dimensiones de vehículos y configuraciones en circulación. Verifique que cumplan con peso y dimensiones máximos autorizados por tipo de vehículo y camino
que establecen en la norma. Aquí nos van a verificar en puntos fijos, en puntos establecidos, o donde tengan ellos un centro de pesaje autorizado. Aquí nosotros tenemos un pesaje aquí en la carretera de la México Querétaro, en Calamanda, antes de llegar a Querétaro, entre San Juan del Río y Querétaro. Y en varios puntos ellos lo especifican. A veces la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no tiene sus puntos con casetas y no, ellos si hacen un documento a su jefe o a su y van a decir en tal carretera vamos a hacer un centro de pesaje, lo pueden hacer, ¿eh? No pueden andar en vigilancia de un lado a otro y la secretaría, me gustó, lo paro, no. Ellos deben estar establecidos. Vamos, aquí en un punto dice la Secretaría sancionar con multa correspondiente al transportista que sus vehículos hayan sido detectados en puntos automatizados de control de peso y dimensiones por medio de sistemas de pesaje electrónicos y medición de dimensiones autorizadas. Los vehículos circulen con exceso de peso y dimensiones. La Secretaría nos podrá sancionar, sí, aparte de ahora Guardia Nacional, sí nos puede sancionar lo que viene siendo la Secretaría y nos va a elaborar una multa muy aparte, muy diferente a la que pueda imponer Guardia Nacional. Siguiente punto es Guardia Nacional, verificar el cumplimiento de disposiciones de peso y dimensiones, uso de básculas. Este uso de básculas, ellos, si nos encuentran en una caseta o en un punto de revisión, nos pueden llevar una báscula. No necesariamente tiene que estar autorizada por la Secretaría de Comunicaciones. Puede ser una báscula pública, siempre y cuando sus tickets y la báscula esté certificada por Secofi. ¿Sale? Entonces, uso de básculas, sistema de pesaje electrónico y sistemas de medición de dimensiones de su propiedad y o públicas que cuenten con informe de calibración y dictamen de verificación expedido por la Procuraduría Federal del Consumidor. En ese caso, tenemos que tener, cuando nos van a sancionar, nosotros tenemos que tener un comprobante del ticket, ellos se quedarán con un comprobante de ticket cuando nos lleven a un centro de pesaje que sea público. O a veces las empresas tienen su propio centro de pesaje, podemos nosotros salir desde nuestra báscula en la autorregulación con nuestro pesaje. Dice, o a través de la carta de porte o nota de embarque correspondiente. Lo que hace un rato les mencionaba, la carta de porte. La carta de porte es elemental en cuanto al peso, ¿eh? Sí podemos ser nosotros sancionados si nosotros en nuestra carta de porte ponemos tal peso de vehículo más peso de carga, y resulta que nosotros caemos en una falsedad, nos pueden también sancionar por la falsedad o en su debido caso, hasta nos pueden presentar al Ministerio Público por una falsedad de algo de la carta de porte. Entonces, si tenemos nosotros que llevar un peso de más, pues ahí sí tenemos que medir la situación o no podemos evadir una supervisión, ¿verdad? Pasamos al siguiente. Aquí vienen los procedimientos de evaluación de la conformidad, el PEC. Si se podrá permitir la presencia de observadores representantes de organizaciones de transportistas durante los operativos de verificación de peso y dimensiones en puntos que se habiliten para tal efecto brindar mayor transparencia al proceso previa invitación o solicitud por escrito. Nosotros podemos, como asociación, en este caso su servidor acaba de formar una asociación que se llama Respeto a los Derechos Humanos del Transporte y sus usuarios. Yo le voy a solicitar a Guardia Nacional o a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por escrito que cuando tengan un operativo, ellos me tienen que invitar, pero yo ya se lo solicité. Si nosotros llegamos a tener o llegamos nosotros a llegar a un punto de revisión, sí podemos nosotros decir, en el caso de ustedes como empresa, pues llegar a decir, ¿sabes qué? Mis vehículos son los que estás revisando, mis vehículos son a los que vas a pesar o vas a medir. No soy un representante de una organización, pero sí soy representante de mi empresa. Yo necesito verificar qué es lo que me estás haciendo o por qué me vas a sancionar. Ahí no necesitamos ni invitación ni solicitarlo por escrito. ¿Por qué? Porque tú vas a defender o vas a ver tu vehículo.
Entonces, sí tenemos que tener muy en claro estos puntos cuando nuestros operadores nos paren, nos hablen por teléfono, nos digan, es que entré a un centro autorizado de la SCT para el peso o la dimensión. Es que me paró Guardia Nacional. Ok, está estipulado, no se llaman retenes, están estipulados puntos de revisión o puntos de verificación. Pues sí, ok. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos nosotros intervenir o ver qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque sí está autorizado. Esta misma norma 12 nos dice que nos permite el nosotros poder llegar a un centro de verificación o a un punto de verificación establecido para la revisión de peso y dimensiones. En el siguiente punto, verificar el peso y dimensiones de los vehículos de autotransporte de carga cuyo peso vehicular más el peso de la carga sea mayor de 4 toneladas de peso bruto vehicular. Aquí en este caso, la norma 12 nos dice que para que tu vehículo, tu remolque, pueda ser sancionado, debemos de tener después de 4 toneladas. Ahí hay una variante con el artículo 11 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal que nos dice que después de 4 toneladas debe de estar reguladas las personas físicas y después de 8 las personas morales. Entonces, aquí en este caso, si nosotros hacemos un peso bruto vehicular mayor a 4 toneladas, sí podemos ser sancionados por peso y por dimensiones. Aquí aguas, tienen que ponerse abusados. Si nuestro remolque es pequeño o nuestra dimensión, muchos cargan tubos o muchos cargan rotoplas, rebasamos la dimensión y el peso, sí podemos ser sancionados. Porque aquí lo dice, verificará el peso y dimensiones de los vehículos de autotransporte de carga cuyo peso vehicular más el peso de la carga sea mayor de 4 toneladas de peso bruto vehicular. ¿Sale? Vamos al siguiente punto, los ejes de retráctiles que no se encuentren rodando no se considerarán en la verificación de la configuración. Muchas veces el eje retráctil, si es un semirremolque de 3 ejes, hay tractores que ya le pueden subir o ya trae por de fábrica que subimos un eje retráctil. En lugar de ser de 3 ejes, vamos a hacer de 2 ejes. Lo mismo la parte donde va la carga, que viene siendo el semirremolque o que viene siendo el remolque. Si nosotros subimos el eje retráctil, en lugar de ser de 5 ejes, vamos a hacer de 4, debemos de ser regulados. Pero aguas, mucha gente sube sus ejes retráctiles antes de cruzar una caseta. ¿Para qué? Para pagar menos peso. Pasando la caseta, cuando la autoridad está haciendo operativos de peso y dimensiones, si tu vehículo cruzó la caseta con el eje retráctil arriba, puede ser sancionado por llevar peso de más. Aquí es donde ustedes tienen que tener cuidado. Si tu empresa tiene eje retráctil y cruzas una caseta y lo elevas o lo levantas, al pasar y te llega a parar la autoridad, en lo que tu operador se baja, conecta el sistema y le baja el eje retráctil, o si tienen otro medio para bajarlo de dentro, pero la autoridad se percata, ahí viene una investigación con cuántos ejes pasaste la caseta, con cuántos ejes tú cruzaste la caseta o con cuántos ejes vas circulando. ¿Por qué? Porque a veces circulas con menos o se le olvida al conductor o las empresas o el propietario los manda a circular nada más con un eje de menos para no tener desgaste en llantas, pero va cargado y nos llevan a un centro de pesaje y nos lo comprueban con fotografías, que es la memoria descriptiva de fotografías, la memoria fotográfica, en videos, que nosotros salir circulando íbamos con un eje retráctil arriba, vamos a tener problemas porque ya nos vamos a ir a un peso mayor. Luego dice, sin distinguir año modelo de vehículos, tractocamión, semirremolques y remolques doblemente articulados, presentar dictámenes de condiciones físico-mecánicas y baja emisión de contaminantes vigentes, sin distinción de año, ¿eh? Así muchos dicen, es que yo soy del año reciente, yo tengo excepción de tener mi verificación físico-mecánica nula y mi baja emisión, no.
Únicamente a ellos se les dará la prórroga cuando sean vehículos articulados, no doblemente articulados. En este caso, el vehículo doblemente articulado, aquí lo dice y lo tiene muy escrito en el procedimiento de evaluación de la conformidad, sin distinción, sin distinguir año, modelo, debemos de presentar los documentos físico-mecánicos y baja emisión de contaminantes. Pasamos al siguiente, dice vehículos vocacionales. Aquí vamos a hablar las constructoras o las revolvedoras. Dice, vehículos vocacionales tipo revolvedora podrá circular cargado de 3 o 4 ejes, contar con llantas de capacidad de carga no menor a 5 toneladas cada una. En ejes delanteros, capacidad se revisará en cara de la llanta que contiene características y corroborará en las especificaciones del fabricante. Aquí, en el caso de las concreteras o las ollas revolvedoras, hace tiempo antes de que emitieran esta norma del 2008 al 2017, pues nada más podían ser 3 ejes, pero resulta que los vehículos son extranjeros y nos llegaban a México con 4 ejes. Entonces nos sobraba un eje de dirección, pues eran sancionados. Y para evitar ser sancionados, pues las empresas no los movían. Entonces las empresas concreteras o las ollas de concreto, pues empezaron a buscar un beneficio para ellos. Ya lo tienen aquí. Ya tienen el beneficio que pueden circular con 3 o 4 ejes. Ya lo que viene siendo que hay que verificar que si la llanta es para 5 toneladas y la capacidad se revisará en la llanta, si da para el peso, pues sí, porque muchas veces el concreto, el cemento, más la piedra, más la arena, más el agua, pues sí tiene un peso más arriba. Pero bueno, aquí ya el beneficio ya se los dieron a las tipo revolvedoras o las ollas. Únicamente es para ellos. No podemos tener un camión que haya sido revolvedora, ya no queremos la revolvedora, ya nos deshicimos de ella y lo hicimos plataforma o lo hicimos una caja y lleva 4 ejes, ahí sí efectivamente va a ser sancionado, ¿eh? Es únicamente este punto a favor para las revolvedoras. Pasamos al siguiente, dice tractocamiones doblemente articulados. Aquí viene algo muy bueno, lo que les decía, 31 metros, ahora nos van a dar, se permiten 50 centímetros, o sea, vamos a poder llevar 31,50. Pero aquí viene lo interesante, dice, tractocamiones doblemente articulados, se permiten 50 centímetros adicionales al largo máximo autorizado, siempre y cuando cada una de los semirremolques cuente con un largo de 12,19 metros. No podemos poner un semirremolque más de 19 metros, o sea, 40 pies. En caso de circular en caminos de menor clasificación, deberá contar además con la autorización de conectividad, lo que hace un rato les mencionaba. Sí podemos entrar con un full o con un doblemente articulado a una clasificación de menor, a una carretera de menor clasificación. ¿Sale? En caso de exceder el largo máximo autorizado con este incremento, cumpliendo con semirremolques de 40 pies, la sanción se aplicará con base en especificaciones. Si no cumplen con la condición, no tendrá derecho a los 50 centímetros adicionales y la sanción se aplicará con base en lo especificado. Entonces, aquí tenemos que nosotros, si tenemos un doblemente articulado y queremos el beneficio de los 50 centímetros, tendremos que tener cuando uno de los semirremolques cuente con un largo de 12, podemos tener uno de 40 pies, uno de 48, siempre y cuando los dos no sean de 48 más el tractor, no podemos nosotros tener un beneficio de 50 centímetros. Tenemos que llevar un semirremolque de 40 pies, le podemos poner uno de 48 y uno de 53 y podemos nosotros tener este beneficio. Este punto es muy elemental para los que tengan doblemente articulados y no sean sorprendidos o los quiera sorprender la autoridad. Tenemos un beneficio. ¿Sale? Pasamos al siguiente. Ok, en el siguiente dice, se permiten 30 centímetros adicionales
al largo máximo autorizado para la configuración vehicular articulado T3S3. En este caso, esta configuración vehicular que es sencilla, acuérdense que ellos pueden llevar 23 metros, perdón. Esta configuración de 23 metros, que es tractor y semirremolque, podemos tener 30 centímetros, siempre y cuando el semirremolque cuente con un largo de 53 pies. En caso de exceder el largo máximo autorizado con este incremento, cumpliendo con los semirremolques de 53 pies, sanción se aplicará en base a las especificaciones. Si no cumplen con la condición, no tendrán derecho a 30 centímetros adicionales y la sanción se aplicará con base a lo especificado. Aquí nos habla, dice, nos vamos a tener 30 centímetros. ¿Sale? Siempre y cuando el semirremolque cuente con un largo de 53 pies. Nada más, ojo en este punto, son puntos que ustedes, al tener estas pláticas o al tener estas orientaciones, sí podemos tener un 30 centímetros siempre y cuando nuestra caja sea de 53 pies. No podemos meterla de 48 ni la de 40. O sea, nos dan un beneficio, pero también nos dicen no todas las configuraciones vehiculares pueden tener el beneficio. Así es como el de 50 centímetros en el punto anterior, en este es con 30. Y luego dice, configuraciones tractocamión semirremolque solo podrán transportar carga sobresaliente consistente en tubos, varillas, postes y perfiles. Aquí tenemos que si llevamos este tipo de carga, sí podemos tener un beneficio. Luego dice, carga sobresaliente. Parte posterior o configuraciones que trasladen automóviles sin rodar, denominadas tipo góndolas, madrinas que transitan en caminos tipo ET, A y B. Se les permite 1 metro en la parte posterior del vehículo, del último semirremolque o remolque, siempre y cuando el vehículo sin carga no rebase el largo máximo autorizado por tipo de vehículo y camino. A ellos siempre les van a dar un beneficio por los vehículos, porque no siempre la misma dimensión tiene un vehículo particular que van a trasladar. Pero ellos deben de tener un abanderamiento, que es una tabla al ancho del vehículo de tantos centímetros, pintada las rayas, pintado, puesto un señalamiento preventivo, ¿verdad? Entonces, luego dice carga sobresaliente frontal. Ellos tienen dos vertientes, el de atrás y el de adelante. Únicamente es para los vehículos. Desgraciadamente, las otros tipos de cargas, lo que es la carga en general o lo que es material peligroso, pues no tenemos ese beneficio, ¿eh? Ellos tienen un beneficio en la carga frontal y en la carga posterior. Dice, carga sobresaliente frontal. Se permite 1 metro, no se rebase la longitud máxima permitida por tipo de vehículo y carretera, y además vehículo sin carga no rebase el largo máximo autorizada por tipo de camino y vehículo. Entonces aquí en este caso, pues ellos sí tienen el beneficio. ¿Por qué? Pues porque lo tramitaron, porque especificaron, porque metieron documentación a la Secretaría y le dijeron, ¿sabes qué? A mí no me conviene llevar cierta carga, necesito que me des 1 metro frontal y 1 metro posterior. Entonces, es diferente. Es como en el punto anterior, podemos llevar 30 metros, 30 centímetros de más o 50 en el otro punto. Y vamos a entrar en la altura máxima. La altura máxima la teníamos de 4.25. Bueno, dice vehículos, transporten carga hasta 4.50 metros de altura, contar con permisos especiales, circular en rutas específicas. Aquí vamos a hacer es un tipo de permiso de conectividad. No es un permiso de conectividad, es un permiso especial que le van a dar a la empresa, al transportista o quien lo solicite, que siempre va a llevar 450. ¿Por qué? Yo les mencionaba hace un ratito de un contenedor High Cube, su medida es 2.90 más la llanta, más esto, medían 4.40, 4.45, entonces ellos buscaron un beneficio y dijeron, oye, ¿cómo me puedes dar autorización? Porque estoy siendo sancionado en ese entonces por Policía Federal. ¿Cómo me puedes otorgar un permiso a mí para poder llevar mi carga? Porque me sancionan en varios puntos. Ah, bueno, pues sacas un permiso especial, vas a la secretaría y tramitas ese permiso
por la altura de 450 metros. Y es otorgado, igualmente vendrá el vehículo, vendrá el remolque, vendrá la ruta donde vas a circular, y con ese permiso podrás entrar a la clasificación, a la carretera de menor clasificación, pero tendrás que llevar tu permiso de conectividad más tu permiso especial de altura. Son dos permisos diferentes si queremos entrar a una carretera de menor clasificación. Vamos al otro, dice, vehículos pueden circular en caminos de menor clasificación con el peso y dimensiones correspondientes a caminos de mayor clasificación. Deberán presentar la autorización correspondiente vigente. Se establecen las rutas, caminos o tramos de menor clasificación de configuraciones vehiculares y condiciones de seguridad apropiadas. Aquí hablamos, si podemos circular, necesitamos el permiso. ¿Cuál es el permiso de conectividad? Nuestro permiso de altura. ¿Para qué? Para nosotros poder agarrar esa carretera de menor clasificación. También los que llevan maquinaria, objetos indivisibles o de gran peso, los regula la norma 040, pondrán ellos en su permiso especial cuál será su ruta y ellos, como es un solo viaje el que van a hacer, podrán entrar a esa ruta de menor clasificación siempre y cuando lo lleven especificado. Eso es otra norma. Pero en cambio, a la carga en general, material de agresión peligroso, que tenemos peso y dimensión, que es para una de mayor clasificación, que es una carretera ET o A, y bajamos a una B o una C, o una carretera que no es ni para el peso, ni para la dimensión, ni para el largo. Entonces, si tenemos un permiso de conectividad, sí podremos entrar y estamos autorizados. No podemos dejar que nos sorprenda la autoridad diciendo, no es que no puedes entrar porque la norma lo dice, sí, pero yo tengo un permiso especial o un permiso de conectividad que yo puedo ingresar, entrar. ¿A dónde voy a entrar? A tal empresa, está estipulado y por la misma voy a retornar. Pero ya lo deben de traer especificado. Dice, configuraciones de tractor, semirremolque, remolque, no deberán incluir semirremolques y remolques de 3 ejes con eje retráctil, aun cuando no se rebase el peso bruto vehicular máximo autorizado para esas configuraciones y el eje retráctil se encuentre levantado. Ojo, dice configuraciones de tractor, semirremolque y remolque. No deberán incluir semirremolques y remolques de 3 ejes con eje retráctil, aun cuando no rebasen el peso. Es una configuración vehicular no autorizada, el que bajamos el eje retráctil en cualquiera de las dos, en cualquiera de los dos, o sea el semirremolque o el remolque de 3 ejes. Muchas veces es un tractor de 3 ejes. Entonces, en ese caso va el tractor, el semirremolque de 3 ejes, el dolly más el remolque de 3 ejes, así levantemos los retráctiles, es una configuración vehicular que no está autorizada. Sí tenemos un beneficio del eje retráctil en la parte anterior a esto, siempre y cuando va levantado, que es donde les decía, aguas, si ustedes los agarran con el eje retráctil cargado y rebasas la dimensión o rebasas el peso, seremos sancionados. Entonces es algo que nosotros tenemos que valorar y ver. La restricción, configuraciones de tractor, semirremolque y remolque refiere a semirremolque de 3 ejes con eje retráctil y remolques que sean configurados con semirremolques de 3 ejes con eje retráctil. Lo que les mencionaba, no podemos meter, entonces llevaríamos 3 ejes del tractor más 3 ejes del semirremolque, más 2 del dolly, más 3 del semirremolque, pues ya se hizo una configuración que no está autorizada en México. ¿Sale? Pasamos al siguiente punto. Dice, restringe únicamente ejes retráctiles a configuraciones vehiculares T3, SR. No obstante, el resto de configuraciones tractor semirremolque sí pueden acoplarse con semirremolques o remolques con ejes retráctiles. Para tal fin, ejes retráctiles no se encuentren rodando. No se considera que la verificación de la configuración. Se restringe únicamente los ejes retráctiles. Aquí es la interpretación o como nosotros lo podamos entender en cuanto a los ejes retráctiles. Si nuestros vehículos no tienen eje retráctil o lo tienen, hay que ver en base a las tablas que maneja esta norma. No las pongo porque son muy extensas y es una norma muy, muy grande. Aquí ya estamos en lo que viene siendo la evaluación. ¿Qué nos van a evaluar?
Dice, semirremolques de 3 ejes en los que uno de los ejes no tiene ninguna llanta no podrán formar parte de la configuración T3SR y solo se tomarán en cuenta los ejes que estén rodando para determinar la configuración y peso bruto vehicular. Máximo, en el apéndice D se especifican 2 casos de aplicación del presente lineamiento. Ok, aquí en este caso, muchos quitan las llantas y únicamente llevan las masas. Esa misma masa a veces hasta la sujetan con cadenas para que no se les cuelgue o no se caiga. Entonces, si no lleva llantas, no se considerará una configuración de 3 ejes o de 2 ejes o remolque de 2 ejes o tres. O sea, si no lleva las llantas, no se considera. Muchas veces hasta cadenas le ponen a las masas para levantarlas. Y sin fracción, en supuestos establecidos en los 2 párrafos anteriores, se asentará en el apartado de observaciones de la boleta correspondiente el número de ejes que aparece nominalmente en la tarjeta de circulación, al número de ejes que se encuentran levantados o sin llantas, y en su caso el número de ejes que se encuentran rodando. En este, si van a ser infraccionados, tenemos que tener cuidado, como se nos mencionaba, tú cruzas la caseta de peaje, levantaste tu eje retráctil para pagar menos peaje, pero pasando te encuentra un operativo o te encuentras alguien que te va a supervisar el peso y la dimensión y tiene que estar asentado en el recuadro de observaciones. ¿Cuántos ejes dice tu tarjeta de circulación y cuántos ejes te encontraron rodando o cuántos ejes encontraron retráctiles arriba? Se no permite la circulación de configuraciones vehiculares de tractocamión y semirremolque arrastrando un convertidor dolly sin el semirremolque enganchado. En este caso se sancionará como configuración autorizada. Si el convertidor no puede ser transportado en el semirremolque, se detendrá la circulación del convertidor, se deberá verificar el peso y dimensiones de la configuración tractocamión semirremolque restante. Muchas veces es un doblemente articulado, entregaron la primera caja, viene el tractor, el semirremolque y dejan el dolly. Ese dolly tenemos que ver dónde ponerlo, cómo ponerlo, porque no puede estar circulando, no puede ir. De entrada, muchos dollies no llevan luces, no tienen luces, y la parte más atrás del semirremolque es el dolly. Entonces, aquí no lo dice, no se permite la circulación. Luego viene otro punto, prohibición, circulación de configuraciones vehicular T3S que incluyan un mecanismo acoplado quinta rueda integral en la parte trasera del semirremolque, comúnmente llamado tipo canadiense, resultante de desenganchar el segundo semirremolque configuración T3SS. Será el autorizado para la tractocamión. Ahí, en esta configuración, viene tractor, semirremolque y todavía tiene una parte en ese semirremolque, viene donde se va a enganchar el semirremolque de atrás, por eso se llama configuración de tractor, semirremolque y semirremolque, porque el primer semirremolque es donde lleva integrado el dolly, no puede circular solo, ¿eh? Siempre tiene que ir en doble articulado. Dice, no se permite la circulación de un tractocamión arrastrando únicamente un convertidor dolly ni de un camión arrastrando únicamente el convertidor dolly. Se sancionará con configuración autorizada para no estar establecidas en los supuestos. Entonces, no podemos llevar un tractor o no podemos llevar un camión unitario y acoplarle un dolly en la parte de atrás. No se puede, ¿por qué? Porque no está permitido. Ya estaba regulado. Antes las empresas decían, bueno, si no está escrito, lo puedo hacer. Entonces, ahora sí ya se los pusieron, ya está escrito y no lo podemos hacer. Pasamos a la siguiente. En el caso de este, ya terminamos la norma 12. Vamos a entrar a la siguiente, que es la norma 068. Espero si tengan comentarios, si tengan alguna duda en cuanto a esta norma 12, los podemos ir solucionando antes de pasar a la norma 068. Ok, pues entramos a la norma 068.
Aquí vamos a hablar de la norma 068. Esta norma 068 nos va a hablar de lo que viene siendo las condiciones físico-mecánicas y transporte terrestre, servicio de autotransporte federal de carga. Principalmente esta norma es la que regula las condiciones físico-mecánicas de seguridad. Aquí dice, se debe contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad de productividad de las actividades económicas, actividades económicas. La Secretaría encomienda definir políticas y proveer la regulación que coadyuve al desarrollo seguro y eficiente del transporte e infraestructura en el país, sano crecimiento, establecer normas claras que definan características, especificaciones que deben reunir vehículos de autotransporte federal y privado que circulen por caminos puentes, así como equipos y servicios conexos tienden a proteger la seguridad. Volvemos a hablar de seguridad, seguridad vial, seguridad del vehículo, seguridad de todo, y uso eficiente de las vías generales de comunicación. Aquí tenemos los tiempos estipulados que no debemos de rebasar, son 20 minutos los autobuses, 30 minutos el camión unitario, 30 minutos el tractocamión semirremolque, 40 minutos el camión remolque, tractocamión doblemente articulado 50 minutos. En ese tiempo, pues tenemos que verificar o tiene que verificar la autoridad rápidamente qué es lo que nos puede fallar: llantas, rines, sistema de frenos, luces, todo lo que pueda revisar en este instante en el tiempo ese. Pasamos a la siguiente. Aquí vamos a ver su objetivo y aplicación, especificaciones físico-mecánicas de vehículos, garantizar su circulación con seguridad en carreteras y usuarios que prestan servicio de autotransporte federal de pasajeros, turismo y carga, servicios auxiliares y transporte privado en vías generales de comunicación. Aquí vamos a volver a hablar y nos vuelve a hablar de seguridad, el objetivo y aplicación de la norma 068, que es de físico-mecánico, nos vuelve a hablar de seguridad. Y todas las normas que veamos en cuanto a los vehículos nos van a hablar de seguridad. Pasamos al siguiente. Condiciones de seguridad físico-mecánicas para la circulación de vehículos. Vehículos circulen con seguridad en caminos y puentes de jurisdicción federal, sistemas y componentes mecánicos, cumplir con las condiciones físico-mecánicas. Debemos de cumplir con las condiciones físico-mecánicas, tanto en el vehículo como en la papelería que nos va a ser otorgado. Sistemas y componentes mecánicos, condiciones físico-mecánicas, presentar vehículos. Hay que presentar el vehículo para poder ser dictaminado. Aprobar el dictamen de condiciones físico-mecánicas y condición crítica del sistema y componentes mecánicos del vehículo. Autoridad debe retirarlo de circulación. ¿Cuándo? Cuando no cumpla las condiciones. Está autorizada la norma 068 para poder retirar el vehículo de la circulación si no nos cumple, ya sea porque no tenga el dictamen aprobatorio o porque no nosotros veamos, aunque tengas el dictamen aprobatorio, pero el vehículo no cumple con las condiciones mínimas de seguridad, puede ser retirado de circulación. Siguiente punto dice garantizar la seguridad del vehículo y los demás que circulen en la carretera, resultando de un mantenimiento aplicado por el propietario o legal poseedor del vehículo. Aquí nos habla de que nosotros como empresa o como transportistas debemos de tener la seguridad de nuestro vehículo. Luego dice cumplir con la verificación técnica y obtener la constancia o dictamen de aprobación de condiciones físico-mecánicas anual cuando se verifica en una unidad de verificación aprobada por la Secretaría. La observación de alguna de estas condiciones por un técnico verificador será motivo de que no se emita el dictamen aprobatorio de condiciones físico-mecánicas. Si no tenemos las condiciones óptimas, vamos a pasar, pero muchas veces nos encontramos un vehículo pues en condiciones no favorables, pero tiene la papeleta de aprobado, entonces ahí hay que hacer una investigación porque es por el mismo propio vehículo, la misma circulación o el mismo propietario del vehículo, hacerle ver que su vehículo no fue aprobado o él trae la papeleta de aprobado, pero no nos da las condiciones de seguridad. Si se provocaría inseguridad o peligro para su operación, especificaciones de la cuarta columna solo serán verificados por las autoridades correspondientes y será motivo de que el vehículo sea retirado. Aquí nos habla también de una tabla, es muy extensa esta norma 068. Aquí nos habla en la cuarta columna
que va a provocar inseguridad o peligro para su operación. Entonces, si necesitamos ver qué es lo que falla. En esta norma, pasamos a la siguiente. En esta norma nos habla de que nos van a revisar llantas, sistema de frenos, luces, rines, infinidad. Es una norma muy extensa en cuanto a las condiciones físico-mecánicas. Dice, inspección por la STO integrantes de Guardia Nacional son detectados en los siguientes casos: vehículo unitario, autobús o camión sin dictamen de aprobación de condiciones, motivo para limitar su tránsito en las carreteras de jurisdicción federal a través de la autoridad competente. La configuración vehicular, tractocamión, semirremolque, camión remolque, tractocamión, semirremolque, semirremolque y tractocamión, semirremolque, semirremolque. Aquí es muy confuso, hay que entenderle. Dice la unidad tractiva, o sea, el tractocamión o camión no cuente con el dictamen de aprobación de condiciones físico-mecánicas, motivo para limitar su tránsito. Transportista podrá continuar la circulación presentando para el arrastre de los semirremolques con un tractocamión o camión que cuente con el dictamen. Aguas, aquí la autoridad nos puede decir, te voy a quitar la configuración vehicular de la circulación porque no tienes la fisicomecánica del tractor. No es cierto. Ahí nos detenemos, únicamente se irá al corralón o lo retirarán de la circulación al tractor o al camión. No se van a llevar toda la configuración. Hay que tener cuidado. En este caso se manda otro vehículo y continuará. Pasamos a la siguiente. Configuración vehicular, tractocamión, semirremolque, camión remolque, tractocamión, semirremolque, remolque y tractocamión. Estas configuraciones, unidades de arrastre, aquí vamos a hablar ya de los semirremolques o remolque, no cuenta con el dictamen de aprobación de las condiciones físico-mecánicas, motivo para limitar su tránsito. Unidad tractiva podrás continuar con su circulación de la unidad de arrastre que cuente con el permiso. Aquí vamos ahora. Resulta que nuestros remolques no llevan la condición físico-mecánica, pues ahora quien continuará será el tractor, pero sí nos van a retirar de la circulación a los semirremolques o el remolque. Configuración vehicular o camión unitario transportando material o residuo peligroso sin el dictamen de aprobación de condiciones físico-mecánicas deberá permitírsele continuar su circulación sin menoscabo de la multa correspondiente. En este punto podremos continuar la circulación si llevamos material peligroso. Aguas, ojo, si bien estipulado en la tarjeta de circulación, porque si no traemos la autorización de material peligroso, vamos a ser sancionados por transportar material peligroso cuando somos carga en general y efectivamente nos van a dejar ir, pero con una sanción doble, que es falta del dictamen de aprobación de físico-mecánicas y por transportar un diferente producto o de estar autorizado para carga en general y aún material peligroso. Pasamos al siguiente. La documentación, garantía de vehículos, fabricantes e importadores de automotores, remolques o semirremolques, convertidores nuevos o usados. Dice, deberán colocar una calcomanía indeleble e intransferible o una placa de especificaciones donde se emita una declaración que indique que el vehículo cumple con las especificaciones de seguridad que establece la presente NOM, tratándose de vehículos fabricados sobre chasis. Esta calcomanía o placa debe garantizar que la carrocería y del chasis en forma conjunta cumplan con la presente norma, de tal forma que en la placa o calcomanía se tenga la razón social del fabricante del chasis y carrocerías. Esa calcomanía es para verificar si el vehículo no ha sido alterado en sus componentes, como son ejes, que es donde nos vamos a dar cuenta el peso bruto vehicular. Si no se encuentra esa placa, entonces la autoridad se basará a lo que ve físicamente y entonces en lugar de ser un beneficio, pues vamos a tener un problema. Luego dice remolques y semirremolques del año modelo 2011, con peso bruto de diseño superior a 14 kilogramos, 14,000 kilogramos, debe cumplir con las especificaciones numeral de la norma 35. Esa es otra norma que nos va a hablar de remolques y semirremolques. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene un buen de normas oficiales mexicanas que ha emitido y en el caso, este tipo de semirremolques se va a regular a lo que nos habla la norma 35. Dice, los vehículos corazados sobre un chasis deberán tener instaladas sus placas de identificación técnicas respectivas en el chasis
así como en la carrocería colocadas por sus respectivos fabricantes. Pues muchos vehículos que son acorazados o que son compraron la vara o compraron eso, pues no, ninguna de las dos, a lo mejor nomás va a tener la cabina. ¿Por qué? Porque a veces compramos la cabina y pues compramos un pedazo de chasis donde viene la serie. Pasamos al siguiente. Verificación en caminos y puentes de jurisdicción federal. Vehículos sujetos en la presente norma se verificarán en condiciones físico-mecánicas en inspección aleatoria realizado por la SCT y Guardia Nacional. En caso de detectarse condiciones críticas de componentes mecánicos o sistemas que provocarían inseguridad o un peligro para su operación, el vehículo debe ser retirado de la circulación cuando transporte material peligroso y remanentes peligrosas. En caso de detectarse condiciones críticas o componentes mecánicos o sistemas que provocarían inseguridad o un peligro para la operación, no se limitará el tránsito de la unidad vehicular y se le conducirá tomando las medidas de seguridad correspondiente al lugar o zona de seguridad más cercana para el transbordo de la carga o el cambio de vehículo correspondiente. Tratándose de materiales o residuos peligrosos, este debe hacerse por personal debidamente capacitado, siguiendo las indicaciones de la información de emergencia en transportación de la empresa generadora del producto. Permaneció en todo momento los servidores públicos conocidos de la Secretaría de Comunicaciones, en este caso integrantes de Policía Federal, antes, ahora Guardia Nacional. Entonces, sí nos pueden hacer para retirar de la circulación, pero tenemos que tener ciertos puntos. Aquí, ¿qué es lo que nos van a hacer? Nos van a revisar, nos van a decir, pero hay que buscar un lugar seguro si tenemos que transbordar la carga, si no la tenemos que transbordar. Por eso llama, dice, o sistemas que provocarían inseguridad. Lo primero es la seguridad, ponernos en seguridad los vehículos o los demás vehículos. Pasamos al siguiente. Sanciones. Aquí tenemos quién nos va a sancionar, la ley de metrología, la ley de caminos, reglamento de autotransporte federal, reglamento de tránsito en carreteras, reglamento sobre el peso y dimensión, reglamento para el transporte de materiales y residuos, así como los ordenamientos. Aquí están las leyes y reglamentos que nos van a poder sancionar esta norma. Entonces, luego viene infracción, que se aplique para el incumplimiento de las condiciones físico-mecánicas del vehículo se encuentre circulando en los caminos y puentes de jurisdicción federal, deberá acompañarse de la descripción detallada de las condiciones físico-mecánicas que dieron origen a la sanción. Toda infracción debe de estar motivada y debe de estar regulada por qué nos detienen, por qué es la sanción y en qué se basaron para poder determinarnos la sanción. Seguramente en la norma 12 también nos habla de nos pondrán en el recuadro de observaciones. Aquí lo mismo. Aquí nos tienen que especificar en qué se basaron, en qué dijeron, por qué somos sancionados a esta norma. O sea, esta norma va a ser sancionada por la ley de caminos. En el caso de la ley de caminos viene un artículo donde por no contar o no pasar las condiciones físico-mecánicas o humo, ese viene regulado en el reglamento de tránsito en carreteras. También tenemos el reglamento sobre peso y dimensión, también va a sancionar a esta norma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esta norma es muy extensa. Para alcanzarla a leer y comprender es muy extensa. En este caso, su servidor sacó un extracto, más o menos lo que ustedes pueden tener y lo que les podamos aportar. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Vigilancia, autoridad, la ST, compete para vigilar el cumplimiento del conducto de la Dirección General de Autotransporte, servidores comisionados por la Policía Federal, ahora Guardia Nacional. Supervisión a que se refiere el punto anterior se efectuará aleatoriamente vehículos por vehículo, de acuerdo al procedimiento de inspección de tal que no se generen líneas de espera, por lo que una vez revisado el vehículo se podrá verificarlo. Muchas veces hacen un retén para verificar o un centro de verificación, en este caso Guardia Nacional o el SCT. No pueden haber vehículos en fila, no podemos estar esperando. Por eso nos habla en la primera diapositiva los tiempos que va a tardar. Entonces, si nosotros tenemos 6, 7 vehículos delante de nosotros para ser verificados, pues imagínense, vamos a pasar en 4 o 5 horas, ¿no? Entonces tiene que ser aleatorio. Este vehículo, para ellos, sienten que va a venir mal o bien, por eso es aleatorio.
Vehículos de transporte de pasajeros se verificará por parte de la autoridad en las instalaciones del permisionario o terminales centrales. No puede ser verificado el vehículo de pasajeros en la vía o en la carretera. Una, por la seguridad del pasajero. Dos, porque el pasajero se va a impacientar. Y mucho menos podemos detenerle ellos. Ellos van a ser verificados en las terminales de autobuses o en las instalaciones del permisionario. Verificación se realiza una vez que hayan descendido todos los pasajeros y colocarán. Ahí hablamos de que el autobús ya tiene que estar vacío. Pasamos al siguiente. Ok. Terminamos la norma 68. Vamos a entrar a la otra norma. Aquí vamos a entrar a la norma, a la siguiente, que ya es la última. Ya estamos por terminar. Si tienen dudas, pues estamos para apoyarlos, aclararlos. Si tienen alguna otra inquietud, pues podemos ir a sus empresas, podemos ver en qué los podemos ayudar. Por mi parte, pues la parte operativa la llevé a cabo durante muchos años. Yo aplicaba este tipo de operativos, ese tipo de sanciones por parte de la norma 12, la norma 68, la 35, la 53, la 87 y las normas de materiales y residuos peligrosos. Yo las llegué a aplicar, sí, en puntos de revisión para hacerlo acorde y hacerlo rápido. Podemos ir a su empresa, podemos ir a donde ustedes crean conveniente, si lo requieren, que los podamos apoyar. Vamos a leer la tercera norma, ya para terminar, es tiempos de conducción y pausas del conductor. Esta norma es muy específica entre el propietario, el conductor, pero principalmente el conductor. Acuérdense, la norma 12 nos habla de los ejes fundamentales, el conductor. Siempre vamos a tener el conductor. Quienes hayan estado en anteriores sesiones con su servidor, por medio de la invitación de Industriales MX y por Víctor Bustos, siempre se habló de el eje fundamental es el conductor. A él lo tenemos que tener pues un poquito apapachado, un poquito restringido y también exigirle el trabajo, pero hasta que nuestras posibilidades puedan. Entonces hablamos de la norma 087 del SCT del 2017. Atribución del SCT, planear, formular y conducir políticas y programas para el desarrollo del servicio de autotransporte federal y vigilar, verificar e inspeccionar servicios de autotransporte cumplan con los aspectos técnicos y normativos. Aquí la SCT pues, nos va a verificar, nos va a planear, va a formular, pero vamos a ver qué tanto ella nos está dando y como no nos va a dar mucho de qué hacer, pues nosotros lo tenemos que hacer como empresa. Relación directa entre el tiempo de conducción y riesgo de presentar signos de fatiga física, mental o ambas y ocasionar su más trágica manifestación, lesiones o muertes a consecuencia de un accidente de tránsito. La regulación de tiempos de conducción y pausa para los conductores del servicio de autotransporte federal y transporte privado reducirá la incidencia de accidentabilidad en las vías de comunicación. Volvemos a regresar a lo mismo, la seguridad vial nos dice prevenir un accidente, aquí lo tenemos en la norma 087. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos la introducción, datos de Esconapra. ¿Quién es Esconapra? Es el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. A ellos les van a llegar todos los accidentes a nivel nacional, de todas las autoridades, los analizan, sacan sus determinados. ¿Por qué fue? Si por fatiga, por cansancio, por velocidad, lo que haya sido las causales. Dice, en nuestro país, los accidentes viales cada año cobran 16,500 vidas en promedio, le cuestan al país alrededor de 150,000 millones de pesos y representan el 1.7 del peso interno bruto. Suma estos costos directos e indirectos de dichos eventos. Ellos analizaron en la norma los técnicos, los científicos, los que hicieron y los que dijeron esta norma, por medio de la Esconapra, la CONAPRA, y dijeron, pues vamos a poner estas cifras. Y se deben ser números ciegos, números
No sé, pues son números que ellos los determinan, pero efectivamente nosotros tenemos 16.500 vidas en promedio. ¿Por qué? Por la conducción. Existe una relación directa entre el tiempo de conducción y riesgo de presentar signos de fatiga física, mental o ambas y ocasionar su más trágica manifestación, lesiones o muerte, consecuencia de un accidente de tránsito. Seguridad en el transporte, previniendo de accidentes derivados del factor humano desde la perspectiva fisiológica, capacidades fisiológicas del conductor sano, previniendo el detrimento de su salud. Pues para tener seguridad en el transporte hay que ver cómo está nuestro conductor. Pasamos a la siguiente. El objetivo y aplicación. Regular tiempos de conducción y pausas para conductores del Servicio de Autotransporte Federal y Transporte Privado con la finalidad de reducir la incidencia de accidentes. El que es obligatorio el Servicio de Autotransporte Federal y servicios auxiliares, todas sus modalidades que transitan en caminos de construcción federal, así como en el transporte privado, fracción 11 de la Ley de Caminos. Tenemos una obligación como conductores. Pasamos al siguiente. Bitácora de horas de servicio. Aquí es muy elemental. Dentro de esta norma de conducción nos habla de la bitácora de horas de servicios. Recordarán que en la norma 12 nos habla de una bitácora doblemente articulado. En ese caso, ellos por regla y por default la deben de llevar. En este caso, pero ya todos los vehículos están estipulados que deben de tenerla. Reglamento de tránsito en carreteras, ¿qué nos habla? El artículo 83, conductores de vehículos destinados al servicio de autotransporte federal, servicios auxiliares y transporte privado deberán portar debidamente registrada la bitácora de horas de servicio, bitácora de horas de servicio, registro diario que contiene datos necesarios para conocer el tiempo efectivo de conducción y determinar descansos. Permisionarios deben de dotar a sus conductores de dicha bitácora. Aquí en este caso, pues quien sea permisionario, quien sea de la empresa, debe de dotar a su conductor de las bitácoras de horas de servicio. La falta de bitácora u omisión de algún dato será sancionado conforme a lo establecido en el reglamento. Si no hay bitácora o hay una omisión, ustedes se la dan al conductor y al conductor en un punto de revisión le dicen, préstame tu bitácora de horas de servicio, y no la tiene debidamente requisitada, debidamente llenada, o la lleva en blanco, será sancionado. Entonces, ahí en ese caso, ustedes como empresa, decir, yo te doté, conductor, de esta bitácora, fuiste sancionado. Muchas veces el conductor, cuando es sancionado a nivel federal, nunca les va a entregar la bitácora, la infracción. Eso hay que, después les llegará el SAT y le dirá, es una infracción por bitácora de horas de servicio. Entonces ahí viene una investigación por parte de ustedes, porque las infracciones no llegan al momento. La norma oficial mexicana de la que hablamos en el apartado 4.2, bitácora de horas de servicio del conductor, registro diario que contiene los datos necesarios para conocer los periodos de efectivos de conducción y los periodos de descanso con registro por viaje. Es por viaje la bitácora de horas de servicio. Pasamos a la siguiente. Tiempos de conducción y pausas de los conductores. Todo conductor debe realizar una pausa de 30 minutos cuando ha conducido hasta 5 horas continuas o bien una pausa podrá distribuirse durante un lapso de 5 horas y media de acuerdo a condiciones de ruta. Es muy difícil, nadie lleva este tipo de pausas. Lo que más quieren es evitar esos 30 minutos. O muchos avanzan, llegan a un restaurante, una cachimba y se quedan, piensan que esos 30 minutos son de descanso. No, son de esparcimiento para ellos y vuelven a darle y después vienen los accidentes porque ya van más cansados. Periodos de pausa en ningún caso podrán ser acumulables. No es como el dinero lo voy a acumular, ¿no? No, es que debe de tener ellos el descanso. Tiempo de conducción debe portar la bitácora de horas de servicio y exhibirla a la autoridad competente cuando ésta le sea requerida. Debe ser de uso personal e intransferible. El registro de datos de la bitácora se realiza en forma impresos o electrónicos. Permisionarios, aprovechar dispositivos tecnológicos disponibles con objeto de cumplir las disposiciones del presente ordenamiento, tacógrafo u otras aplicaciones electrónicas. Ahí como permisionarios, pues nos vamos a dar cuenta al tener los dispositivos tecnológicos. Pasamos al siguiente. Permisionario de los... ¿Le damos atrás?
Sanciones. Incumplimiento dará lugar a las sanciones de acuerdo a las disposiciones aplicables por la autoridad. Vigilancia corresponde a la ST, ahora Guardia Nacional también, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. El procedimiento de evaluación de la conformidad del PEC. Todas las normas tienen un procedimiento de evaluación de conformidad, que es el PEC. El objetivo, procedimiento para verificar el cumplimiento de pausas y tiempos máximos de conducción que realizan los conductores del servicio de autotransporte federal y transporte privado en las rutas. Aplica a conductores de autotransporte en el momento que transitan las vías generales de comunicación como a permisioneros cuando les sean requeridos por la autoridad competente. Pasamos. Secretaría sin perjuicio de atribuciones tiene conferidas la Secretaría de Gobernación a través de Guardia Nacional, verificará la bitácora de horas de servicio a través de sus distintas unidades administrativas y de acuerdo con facultades que cada una de ellas tiene. Bitácora se revisará, cumpla con la aportación de la misma y contenidos que establece el reglamento de tránsito en carreteras. Se verificará que las horas máximas de conducción en 24 horas no excedan de 14 horas, pausas cada 30 minutos por cada 5 horas de conducción. En este caso, ustedes como empresa o como verificadores tienen que estarle pidiendo su blog de bitácora de horas de servicio, cuáles son sus tiempos de descanso o verificarlo en su sistema satelital. Permisionados del autotransporte federal de pasaje y turismo, aquí pues viene para el pasaje, les dicen que un segundo conductor después de 9 horas, tal vez sí lo tengan, tal vez no. Tiempo de trayecto de ruta sea menor a 5 horas, pero menor a 7 horas de conducción, el conductor podrá omitir la pausa de 30 minutos, debiendo posteriormente una pausa de descanso mínimo de 4 horas continuas. Si se va a manejar entre 5 y 7, pues evitaremos la pausa de 30, pero después vendrá su descanso. Bitácoras de horas de servicio podrá llevarse de manera impresa o en medios electrónicos para ser exhibida ante la autoridad competente y debe ser conservada durante. En este caso, aquí nos habla de medios electrónicos, pues nunca va a tener el conductor su teléfono y la va a estar actualizando. En mi caso, yo lo recomendaría mejor impresa. Pasamos al siguiente. En este caso, pues aquí concluimos tres normas oficiales mexicanas que nos hablan de transporte y principalmente nos hablan de la seguridad vial, la seguridad de sus vehículos. Estamos a sus órdenes por medio de la Fundación MX, por medio de Víctor, y como les mencionaba su servidor, formé una asociación de respeto a los derechos humanos en el transporte y sus usuarios. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues estamos para resolverlos o entrar a una conversación. Bueno, por mi parte es todo. Espero les sirva de utilidad y por medio de, si requieren o quieren una asesoría, una capacitación más a fondo o alguna orientación en cuanto a hechos de tránsito, en cuanto a reconstrucción de accidentes y todo eso, pues estamos a sus órdenes por medio de Víctor y está a sus órdenes su servidor. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? Bueno, pues estamos a la orden y pues muchas gracias por su atención y espero nos sirva de mucho y podemos ampliar más este tipo de capacitaciones.
Muchas gracias, muy buen día a todos.